Bien, vamos a hacer este pequeño video para resolver la actividad 4.6 del capítulo 2 de nuestro primer taller en GeoGebra. Bueno, la actividad que dice: de un terreno triangular solo se conservan 3 postes. Se sabe que estos postes son los puntos medios de cada uno de los lados del terreno, reconstruir el terreno. Para esto nosotros tenemos que recordar lo denominado teorema de la base media y en especial su recíproco, que es el resultado que vamos a usar para resolver nuestra actividad. Bueno, ¿qué dice? Recordando, ¿qué dice el teorema de la base media? Dice así, ¿no? Tenemos un punto medio de uno de los lados de un triángulo, ¿de acuerdo? El punto medio de uno de los lados de un triángulo, se traza una paralela a otro lado, pues. Se traza una paralela a otro lado, por ejemplo, una paralela, esta es una paralela podemos decir al lado del que hace la base de base del triángulo, la base del triángulo, una paralela, y entonces se genera un punto en el tercer lado, ¿no? Este tercer lado podemos copiar acá el punto, y ese punto entonces pasa por el punto medio del tercer lado, ¿no? Entonces la paralela interseca al tercer lado en su punto medio, entonces se genera este punto medio, ¿no? Ese es el teorema que nosotros conocemos como el teorema de la base media, ¿de acuerdo? Entonces, su recíproco, ¿cuál es? Su recíproco, bueno, el recíproco se dice así, ¿no? Se toman dos puntos medios de cada lado, de dos lados de un triángulo, dos puntos medios. Este es un punto medio, este es otro punto medio de los lados de un triángulo. Se traza un segmento que los une, ¿de acuerdo? Un segmento que los une. Entonces la conclusión es, pero vamos a hacerlo un poquito más bonito. La conclusión es que este segmento es paralelo al tercer lado, ¿no? Esa es la conclusión. El segmento que une dos puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. Entonces, esto es estrictamente el recíproco, es el que vamos a usar para resolver nuestro problema, ¿no? Más o menos el esquema es así, ¿no? Que luego veremos en GeoGebra, ¿no? En la interfaz tenemos tres puntos arbitrarios, por ejemplo, el punto A, punto B y el punto C, ¿no? Estos tres puntos son puntos de los lados del terreno de forma triangular, pero a su vez son puntos medios de cada lado, ¿no? Bien, entonces si nosotros unimos, ¿no? Por ejemplo, el punto A con el punto B. Esta es una unión de puntos medios de los lados de un triángulo que todavía no conocemos, ¿no? Bueno, es la unión de puntos medios de lados de un triángulo. Entonces, por el recíproco del teorema de la base media, el tercer lado es paralelo a este segmento. Pero nosotros tenemos del tercer lado, tenemos el punto C. Por lo tanto, entonces si queremos reconstruir el terreno, tenemos que trazar una paralela al segmento AB que pasa por C. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Una paralela al segmento AB que pasa por C, más o menos por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? De igual modo, si unimos los puntos, por ejemplo, B y C, ¿no? De estos tres que tenemos, ¿no? Si unimos los puntos B y C, que son puntos medios, ¿no? De los lados de una región triangular, entonces se dice así: el tercer lado, por el recíproco del teorema de la base media, el tercer lado es una paralela a este segmento BC. Pero de ese tercer lado nosotros tenemos el punto A, que es un punto por donde pasa el tercer lado, ¿no? Y además es punto medio. Por lo tanto, entonces si trazamos una paralela al segmento BC porque pasa por A, tendremos entonces un segundo lado para el terreno triangular que nos piden reconstruir, ¿no?
el tercer lado. Y así, entonces, por ejemplo, podemos ahora unir los puntos A y C, los puntos medios A y C, ¿de acuerdo? Son puntos medios del terreno triangular, de dos lados del terreno triangular, ¿no? Entonces, si por el teorema recíproco del teorema de la base media, ¿de acuerdo? El tercer lado es una paralela a ¿no? Al segmento AC. Pero del tercer lado tenemos nosotros el punto B. Por lo tanto, para reconstruir el terreno, lo que nos queda es trazar una paralela al segmento AC que pasa por B. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos tendremos por aquí que pasa por B. Tenemos esta paralela y ya entonces habremos reconstruido el terreno, ¿no? Tendremos entonces los puntos de intersección del terreno. Estos puntos de intersección me generarán los vértices del terreno de forma triangular, y cada punto dado inicialmente en forma arbitraria serán puntos medios de los lados del terreno triangular, ¿no? de forma triangular. ¿Listo? Entonces esto de aquí lo queremos plantear ahora en la interfaz de GeoGebra. Vamos entonces ahora por un momento, no sé, un par de segundos, mover la interfaz a la interfaz de GeoGebra. ¿De acuerdo? Bueno, estamos aquí en la interfaz de GeoGebra. Listo. Hemos copiado acá. Bueno, hemos copiado el texto, ¿no? De un terreno triangular se conservan 3 postes. Se sabe que estos postes son los puntos medios de cada lado de cada uno de los lados del terreno. Reconstruir el terreno. Bueno, acá tenemos 3 puntos arbitrarios. Podemos acercarlo uno a otro, por ejemplo ahí, por ejemplo. Bien, entonces ¿qué hacemos, no? La tarea es lo que hicimos en forma esquemática, ¿no? Unir por ejemplo, ¿no? Unir con un segmento los puntos A y B, ¿de acuerdo? Que son puntos medios de los lados del terreno de forma triangular. ¿De acuerdo? Son puntos medios de dos de los lados del terreno de forma triangular, que no conocemos todavía, ¿no? Y a continuación, entonces, por el recíproco del teorema de la base media, el tercer lado es paralelo a este segmento, ¿de acuerdo? Pero del tercer lado tenemos el punto C, que es el punto medio del tercer lado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es trazar una paralela. Tenemos la herramienta, la paralela, ¿no? Dice punto y la dirección. El punto por donde va a pasar la paralela es C, y paralelo al segmento AB, ¿de acuerdo? Paralelo al segmento AB, ya está. Y así, ¿no? Ya tenemos un primer lado del terreno de forma triangular, ¿no? Y que está pasando por C, siendo C punto medio, ¿no? Luego entonces unimos el punto A, por ejemplo, ¿no? El punto A con el punto C, ¿no? Unimos con el punto C, ¿de acuerdo? Y entonces son dos puntos medios del terreno, de dos de los lados del terreno de forma triangular, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, por el recíproco del teorema de la base media, el tercer lado es paralelo a este segmento AC, pero del tercer lado nosotros conocemos el punto B. Por lo tanto, para reconstruir el terreno, lo que tenemos que hacer es trazar una paralela por el tercer punto, que es punto medio del tercer lado del terreno de forma triangular, paralelo al segmento AC. Eso es lo que hacemos, ¿no? Nuevamente, una paralela por B al segmento AC, que pasa por B paralelo al segmento AC. ¿Listo? Y entonces ya está, ¿no? Por último, trazamos el segmento BC y, bueno, hemos unido dos puntos medios de los lados de un triángulo. Por lo tanto, se dice así: el tercer lado, por el recíproco del teorema de la base media, el tercer lado es paralelo a ese segmento BC, ¿no? Pero del tercer lado que tenemos el punto A, que es punto medio del tercer lado, ¿no? Por lo tanto, hacemos eso, lo hacemos pasar
La paralela no es arbitraria, sino es una paralela que pase por A para reconstruir el terreno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces activamos la herramienta adecuada, paralela, que pasa por A, paralelo al segmento BC. Listo, con esto hemos ya reconstruido el terreno, ¿no? Porque tenemos las intersecciones de los lados, que son estos puntos de acá, ¿de acuerdo? Estos puntos de acá. Sí, luego podemos redibujar el terreno de extremos, ¿no? D, E, F, y cerramos acá, ¿no? Entonces tenemos el terreno, ¿de acuerdo? Y bueno, cada punto que se observa acá de los iniciales, cada punto es punto medio, ¿no? Punto medio de los lados, ¿no? Eso es por el recíproco del teorema de la base media, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces está reconstruido nuestro terreno de forma triangular, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es una forma, es una propuesta. Pues hay otras un poquito más interesantes, donde por ejemplo no es necesario trazar los segmentos, ¿no?, que unen los puntos medios A, B y C. Por ejemplo, podemos de frente dibujar ya el lado del terreno de forma triangular. Para esto, por ejemplo, podemos usar comandos en la caja de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darnos 3 puntos nuevamente arbitrarios, 3 puntos arbitrarios, ¿de acuerdo? Vamos a pasar aquí una parte, ¿de acuerdo? 3 puntos arbitrarios, ¿de acuerdo? Y bueno, son los puntos medios de los lados, dice, ¿no?, de un terreno de forma triangular. ¿De acuerdo? Entonces queremos, por ejemplo, ¿no?, trazar, sabemos, ¿no?, por el teorema, entonces si nosotros unimos H y el punto H y el punto I, que son puntos medios, el tercer lado es paralelo a ese, pero queremos que pase por G. Entonces lo que hacemos en la caja de entrada es trazar dice así, una paralela, o perdón, solamente recta, ¿no? Recta, ya está, ¿no? Es el segundo formato, que pasa por el punto G, ¿de acuerdo? Paralelo a quién, al segmento de puntos de extremos H y I. Entonces en esa medida solamente escribimos acá, ¿no? No hay necesidad de trazarlo, simplemente escribimos segmento de extremos H, I, y se traza, ¿de acuerdo? Se traza el lado que pasa por G, ¿de acuerdo? Paralelo a H, I, ¿no? Siendo G el punto medio del tercer lado. Entonces, de igual modo con los otros dos puntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a trazar una recta paralela que pase por H, paralelo a G, al segmento GI, ¿no? Entonces decimos así, ¿no? Recta, bueno, que pasa por H, paralelo al segmento que pasa por GI, ¿no? Segmento que pasa por los puntos G, I, ¿no? Listo, entonces ahí está. Y por último, una paralela que pasa por I, ¿no? Una recta paralela que pasa por el punto I, paralelo al segmento de extremos GH, ¿no? G, H. Ahí está. Entonces ahí, como se observa, hemos reconstruido el terreno. De acuerdo, terreno triangular, siendo cada uno de los puntos arbitrarios GHI puntos medios de los lados del terreno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya no hay necesidad, visualmente no tenemos los segmentos, ¿no? Pero se puede hacer esto de ahí de una buena vez sin usar los segmentos. Y en este caso hemos usado comandos, ¿no? Con el comando recta en su formato paralela, y hemos anidado el comando segmento dado dos extremos del segmento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí está, bueno, podemos completarlo esto con
observando las intersecciones de las rectas, ¿de acuerdo? Para generar entonces el triángulo JKL, que tiene los puntos iniciales G, H e I como puntos medios de sus lados, ¿no? ¿De acuerdo? Puntos medios de sus lados. Podemos verificarlo rápidamente para uno de los lados, por ejemplo, a ver, midiendo, ¿no? Midiendo, haciendo, tomando el comando distancia, midiendo de J a G, de G a K, mide igual, ¿no? Bueno, podemos completarlo midiendo de K al punto I, del punto I al punto L, y ahora del punto L al punto H, y del punto H al punto J, ¿no? Las medidas son idénticas para cada lado, ¿no? Es decir, tenemos un terreno triangular donde los puntos iniciales G, H, I eran puntos medios de esos lados, ¿no? De ese terreno triangular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podemos por último aplicar la prueba de arrastre, ¿no? Para observar que la construcción que hemos trabajado que hemos desarrollado soporta, ¿no? La prueba de arrastre, ¿no? Entonces para cualesquiera puntos arbitrarios GHI, usando el recíproco del teorema de la base media, ¿no? Podemos reconstruir el terreno de forma terreno triangular que tiene estos puntos arbitrarios GHI como puntos medios de los lados del terreno triangular, ¿no? O del triángulo en general, ¿no? ¿De acuerdo? Este es un resultado muy bonito, que se puede generalizar, ¿no? En general podemos tener un número impar de puntos y podemos trazar un polígono que tiene esos puntos como puntos medios, ¿no? Entonces podemos tener 5 puntos y trazaremos un pentágono, ¿de acuerdo? Que tendrá esos puntos como punto medio de los lados del pentágono, ¿no? Y así, ¿no? En general para una cantidad impar de puntos, ¿de acuerdo? Y en general tendremos un polígono, pues, ¿no? En algún momento puede ser cóncavo o convexo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dejamos ahí la actividad. Entonces en resumen era esto, ¿no? De un terreno triangular solo se conservan 3 postes. Se sabe que estos postes son los puntos medios de cada lado del terreno y era reconstruir el terreno, ¿no? O sea, hacemos uso del recíproco del teorema de la base media para trazar estas rectas de modo de reconstruir el terreno triangular. Listo, gracias.